recrear esta circunstancia de tiempo, lugar, modo y persona. Debemos trabajar y recrear qué fue lo que sucedió. Para ello tendremos que buscar las huellas o rastros que el delito dejó en las cosas o personas. Uno de los métodos tradicionales y más utilizados en lo que es la identificación humana es la identificación por huellas dactilares. Yo creo que varios de ustedes en distintas oportunidades se han representado, iniciaron la carrera de la licenciatura en criminalística o la tecnicatura en criminalística justamente por lo que nosotros vemos en las series, de cómo se recaba estas huellas en la escena del crimen. Ahora bien, una vez que nosotros la tenemos ya recolectada, ¿cuánto es el tiempo que va a durar esa huella para que podamos hacer un examen pericial como corresponde? Es una de las preguntas que vamos a procurar responder hoy. Y otra de ellas es, ¿hay alguna variación en la durabilidad de la huella si se trata de una huella de un hombre o una mujer? Para mí es un verdadero placer presentarles en una nueva jornada, el día 5 de este ciclo de conferencias forenses, que la verdad que ha sido todo un éxito, a un licenciado en criminalística, reciente licenciado en criminalística, que presentó su tesis en la Universidad de Gendarmería Nacional de la República Argentina. Su nombre es Leandro Sandoval. Es un placer para mí saludarte, Leandro. Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Ahora en este momento estamos sin chat para mejorar un poco el audio. Lo voy a activar simplemente para que me digan si nos escuchan bien, si tienen buena señal y si nos están viendo en este momento. También si quieren saludar, va a ser un placer. Somos 1.170 personas conectadas, 1.180, de repente subieron 10. Así que para ver si ustedes tienen audio, si pueden ver bien. Perfecto. Bueno, vemos que tenemos audio, que se escucha muy bien, así que vamos a iniciar la clase, toda tuya, Leandro. Bueno, buenas tardes. Primeramente, muchas gracias a Federico por esta oportunidad. Y bueno, vamos a hablar de lo que fue ya como dijo el presentador, mi tesis de graduación de carrera, ¿sí? Mi trabajo final de carrera. Sí, primero les pido por ahí, como veo que son de otros países y por ahí digo algún término que se presta a la confusión o tengan dudas, después cuando termine la presentación en el chat lo dirán y bueno, se aclarará oportunamente, ¿sí? Los interrogantes que a mí me llevaron a hacer este trabajo, esta investigación, son los que están, lo que ustedes ven en pantalla, digamos, ¿cuánto es la durabilidad de una huella dactilar latente? Yo en un primer principio me planteé la situación de que yo secuestro en un lugar del hecho, yo puedo secuestrar algún elemento y yo no, por X motivo no lo puedo revelar o lo revelo y descubro una huella dactilar. Pero en ese momento yo no la estudio, ¿sí? No la analizo en profundidad. ¿Cuánto tiempo a mí esa huella me dura en condiciones de ser analizada dactiloscópicamente en el objeto en el que está depositada, ¿sí? En el que está impresa? Ese fue uno de los interrogantes. Otro fue si el sexo y la edad del donante intervienen, ¿sí? De alguna u otra manera, en el tiempo de actitud de la muestra. Y el tercero es cuando se considera que una huella deja de ser apta para cotejo. ¿Sí? Bueno, yo en mi trabajo intenté dar una primera respuesta o una respuesta aproximada, ¿sí? A cada uno de estos tres interrogantes. La durabilidad de la huella dactilar latente es un interrogante. Cuando yo empecé a investigar me di cuenta que era un interrogante común entre los investigadores. Se preguntaban, ¿sí? Cuánto duraba, cuánto podía llegar a durar, ¿sí? Me di cuenta que mi duda era bastante común en el ámbito criminalístico, en lo que en el país, en Argentina, se refiere, ¿sí? Por ende, esta incógnita fue investigada ya en el país, ¿sí? En el momento que yo hice mi trabajo, año 2017-2018, al buscar los antecedentes, empezar a interrogar, me di cuenta que ya había gente que había tocado esta temática, ¿sí? Ya la había estudiado, un estudio preliminar, un estudio de tesis,
pero siempre con una particularidad, que ellos, las variables, ¿sí?, que inciden, que pueden ser la temperatura del ambiente, la humedad, siempre eran controladas. ¿A qué me refiero con controladas? Ellos, o la temperatura o la humedad, la mantenían fija, ¿sí? Ellos creaban un ambiente ficticio, la mantenían fija durante toda la investigación, durante todo el proceso de investigación. Esa era la particularidad que tenían estos trabajos, ¿sí? Acá están los 3 antecedentes de 3 colegas argentinos, ¿sí?, que hicieron su trabajo final de carrera, al igual que yo, basado en esta temática. Estos son los antecedentes en el país. Hasta el momento yo, hasta el día de hoy, no he encontrado otro nuevo, ¿sí?, o otro anterior a esto, que también sirva, ¿sí?, como antecedente. Leandro, disculpa que te Sí, interrumpa. Ya que planteaste muy adecuadamente cuál es la problemática, a mí me sí. gustaría saber a los asistentes si alguna vez alguno de los que está aquí, los peritos, han tenido algún inconveniente justamente por el tema del análisis, por tenerla durante más tiempo de lo normal a una huella, o eso por un lado, esa le sería como la primera pregunta, o por otro lado, si también han hecho investigaciones o han tenido como esta duda de cuánto puede durar la huella para hacer un cotejo como corresponde, si es algo que en el foro lo han visto como un tema de discusión. Yo se les dejo esa pregunta para ver qué pueden aportar, porque la verdad que es interesante esta problemática, ¿no? Quiero ver hasta dónde puede llegar a ser el alcance. Ahí estamos viendo algunos audios vinculados a si se escuchaba bien. Ahí dice Naila que ella hizo una tesis similar sobre la durabilidad. Ahí dice Celeste que es una problemática cuando se analiza con el AFIS, que con el tiempo no tienen los mismos resultados, va desapareciendo del soporte. Sí, quizás cuando uno la revela también depende el grado de sensibilidad que uno tenga para fijar esa huella en el soporte, ¿no es cierto? Digamos, me refiero a la colocación, por ejemplo, de alguna cinta transparente. Cuando uno la coloca tiene que tener mucho cuidado, más que nada cuando la va a tratar con un sistema informático que es tan delicado, de no deformar el dibujo original, ¿no es cierto? Claro. Hay que Fíjate tener que mucho cuidado en eso. Camila dice que esa duda la tiene, que en el trabajo se le plantea mucho. Diana aporta que depende de la superficie y las condiciones de almacenaje. También, sí. Bueno, ese punto, en lo que es condición de almacenamiento o lugar de reposo hasta el estudio, yo también lo consideré. Eso lo vamos a ver más adelante, yo lo voy a explicar. Que ese punto para mí me pareció un punto básico, un punto crítico del lugar donde yo almaceno ese elemento que contiene la huella, ¿no es cierto? Que no es lo mismo un lugar, un ambiente cálido, un ambiente caluroso a un ambiente frío. Yo eso sí lo consideré. ¿Sí? Eso lo tuve en cuenta. Perfecto. Bueno, todas esas cosas me imagino que lo vas a desarrollar ahora, así que seguimos con la conferencia, si te parece. Bueno, entiendo que no, por ahí todos los asistentes no son todos expertos en criminalística, hay estudiantes o hay aficionados que se dedican a otra temática, así que vamos a hacer un poco el de repaso de dónde viene todo esto de la identidad y cómo llegamos hoy a saber que una persona es distinta a otra mediante una serie de dibujos que nosotros tenemos en la tercera falange de los dígitos de las manos, ¿sí? Primeramente, encontramos el concepto de identidad. ¿Qué es identidad? Uno, por ahí, hoy lo tenemos muy asimilado, que mi identidad es una y la identidad de la otra persona es otra, pero esto en tiempos anteriores no era así, ¿sí? Nosotros decimos que la Real Academia Española, digamos, un concepto semántico que da de la palabra, dice que es el conjunto de rasgos y características que distingue a una persona o individuo de los demás, ¿sí? De una colectividad. Pero a nosotros científicamente eso como no nos alcanza, ¿sí? No es suficiente, porque un rasgo, por ejemplo, puede ser el color de pelo, ¿sí? Hay 10 personas morochas y eso no alcanza solamente para diferenciarlo, como un ejemplo básico. Entonces nosotros científicamente decimos que la identidad es la cualidad de ser igual a sí mismo,
a su vez diferente a los demás en todo tiempo y en todo lugar, con absoluta garantía de certeza, ¿sí? Y acá es donde viene el punto básico, el punto central y neurálgico de este concepto para el ambiente criminalístico y científico en general. Esa garantía de certeza, ¿qué me daba a mí o qué me da esa garantía de certeza de decir que yo soy distinto a Federico, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué era eso? ¿Qué es eso que me da a mí? ¿Qué es lo que a mí me dice que somos distintos? Tenemos que aclarar que la identidad se puede dar de tres maneras, ¿sí? Técnica, manifiesta y documental. La identidad manifiesta es la que yo digo, la que yo manifiesto, por ejemplo, mi nombre es Leandro y yo soy Leandro, y es la que yo manifiesto, ¿sí? La identidad documental es la que, por ejemplo, dice mi documento nacional de identidad, mi pasaporte, ¿sí? La que dice un documento oficial, quién soy yo. Y la técnica es aquella que se obtiene después de la aplicación de determinada técnica. Hoy en día, nosotros tenemos muchas formas de identificar a una persona, pero nosotros vamos a hacer hincapié en la dactiloscopía, ¿sí? Que es la forma en la cual, mediante la aplicación de una técnica y de un estudio, yo puedo diferenciar a dos personas distintas y es lo que me da a mí esa garantía de certeza que yo hablaba anteriormente, ¿sí? Yo sé que científicamente esta persona es distinta a la otra cuando yo realizo ese estudio, ¿sí? Acá a continuación dejo una frase que a mí me gusta mucho, de Rossetti y Lago, que son dos investigadores que han sacado libros de dactiloscopía acá en el país, que dice que identificar es descubrir en un ser determinado este principio de invariabilidad y diferenciación, y fijarlo de manera permanente para reconocerlo y confrontarlo en el momento que sea necesario. Esto es muy importante, porque a mí de nada me sirve saber que una persona es distinta a la otra y después no poder demostrarlo en el tiempo, ¿sí? Yo esa diferenciación que encuentro entre dos personas, yo la tengo que fijar, y desde un determinado tiempo, que uno no sabe cuándo es, yo puedo volver atrás y decir, todavía poder ver esa cosa que a mí me diferencia una persona de la otra. Sí, yo tengo que poder reconocerlo en un primer momento, diferenciarlo, y a su vez yo tengo que fijarlo, ¿sí? Para que en el tiempo a mí me pueda seguir sirviendo. Cuando hablamos de identificación humana, esto fue una incógnita desde los tiempos prehistóricos, ¿sí? Los tiempos prehistóricos ya estaba la necesidad de individualizar a las personas, ¿sí? Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, por un hecho obvio de que a simple vista son distintos, pero ya estaba esa necesidad de diferenciar a las personas. Primero esto fue una necesidad entre tribus o entre poblaciones, ¿sí? De diferenciar una de otra, y se empezó a usar lo que hoy conocemos como nombre y apellido. Seguidamente fue una necesidad de diferenciar a los delincuentes de las demás personas, ¿sí? Era algo necesario diferenciar a las personas que delinquían del resto de la población, ¿sí? Por un tema de exclusión, básicamente, para que la población los excluya, ¿sí? De su ámbito. Estas primeras identificaciones se daban mediante sistemas vejatorios. Por ejemplo, se los tatuaba, se los quemaba, se les cortaba alguna parte del cuerpo, ¿sí? Se les amputaba una parte del cuerpo. Entonces eso servía para que el resto de la población los diferencie, ¿sí? Eso permitía la diferenciación. Luego de esto empezaron los estudios un poco más sofisticados, llamémosle, ¿sí? Y acá podemos nombrar muchos investigadores, Bertillon, Moedo, ¿sí? Los podemos nombrar sus técnicas también, el bertillonaje, por ejemplo, que consistía en la medida de algunas partes del cuerpo establecidas, ¿sí? Con el objetivo de diferenciar a las personas, ¿sí? Mediante esas mediciones que se tomaban, ¿sí? Por ejemplo, Amoedo había establecido el sistema dentario en el cual, mediante la medición de la dentadura, él podía establecer diferencias entre las personas, ¿sí? Entonces, ya se sabía, se tenía una idea de que las personas eran distintas entre sí, pero no se podía todavía encontrar esa característica que sea
innata de cada ser humano y que dé absoluta garantía de certeza para la identificación. También tengamos en cuenta que en ese tiempo no existía la intercomunicación que existe ahora, por ejemplo. ¿Sí? Hacían trabajos aislados en los cuales seguramente nunca se enteraban entre los investigadores de los trabajos que hacía el otro investigador, de los avances que había, o también de los errores que había, porque tengamos en cuenta que cuando uno hace una investigación y sale mal, no es todo malo, eso me sirve a mí para saber que ese no es el camino. Entonces, en esa época no había una interconexión tal para que puedan ver de manera conjunta cómo llegar, ¿sí? a ese punto. ¿Sí? Lo que refiere a la dactiloscopía, ya eso también se venía trabajando, o sea, se venía viendo que en épocas prehistóricas, siglo VIII más o menos, ya se sabía que los humanos tenían una serie de dibujos en los dedos, pero era simplemente una curiosidad, ¿sí? ¿Y qué me permite a mí decir esto? Que la bibliografía dice que se han encontrado dibujos en las paredes, ¿sí? O antecedentes en países asiáticos, en los cuales ya el dibujo de las huellas dactilares ya se usaba como cierta medida de garantía de que esa persona era esa persona y no era otra, ¿sí? Cuando hablamos de dactiloscopía, como le digo, ya los investigadores ya la habían empezado a trabajar, y Galton, ¿sí? Un famoso investigador para lo que es el ambiente criminalístico, ya había establecido una cierta clasificación, ¿sí? De dibujos dactilares, ¿sí? Ya la había establecido, pero no la había puesto en práctica, estaba todavía trabajándola en lo que era en Europa en ese momento, ¿sí? Hasta que, bueno, llega a la Argentina, llega Bucetich, una persona, como digo, no es argentino, se enrola a la policía de Buenos Aires y él se pone a investigar cómo, cómo, cómo hacer una investigación, una identificación, perdón, que tenga absoluta garantía de certeza. Y de casualidad, él se encuentra con el trabajo de Galton, ¿sí? Se lo encuentra de casualidad, como les digo, y se pone a mejorarlo, a investigarlo más en profundidad. Bucetich, la teoría original de Galton, decía que había 40, ¿sí? 40 clasificaciones de dibujos dactilares. Él había postulado 40. Bucetich los aumenta a 101, ¿sí? Ya él enrolado en la policía de Buenos Aires, acá en la República Argentina. Él los aumenta a 101 y el 1 de septiembre de 1891 lo pone por primera vez, él pone su sistema que él había dado en llamar ignofalangometría, ¿sí? Lo pone por primera vez en práctica al identificar 23 procesados por diferentes delitos, le toma a los 23 la ficha de dactilar. La ficha de dactilar es, calculo que en todo lado debe ser más o menos igual, es la separación de las dos manos, ¿sí? Y la toma de la ficha de las huellas dactilares de los 5 dedos de cada mano, ¿sí? En total, los 10 dedos, por eso dactilar. Lo aclaro porque, insisto, no sé si en todos lados es igual, calculo que sí. Entonces, esa es la fecha, el 1 de septiembre, y es por eso que se conmemora el 1 de septiembre como el Día de la Criminalística, en homenaje a ese hito, ¿sí? Él puso en funcionamiento su sistema, ¿sí? Al identificar estas 23 personas. No obstante eso, él siguió investigando y unos años después, él reduce sus 101 tipos fundamentales, los reduce a 4, que son los que actualmente, los que conforman el sistema dactiloscópico argentino. ¿Sí? Que ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos 4 tipos fundamentales y por qué son así. ¿Sí? La piel humana es el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo. ¿Sí? Está compuesto por tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y en la epidermis es la parte exterior, que es la que nosotros vemos, es donde se encuentra esta conformación de dibujos aleatorios de las papilas dérmicas, ¿sí? Que está presente en el tercer dígito
en la tercera falange de los dígitos de la mano, en la palma de la mano y en la planta de los pies, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos, los seres humanos tenemos esos dibujos aleatorios que yo les mencionaba anteriormente. Estos dibujos están conformados por las crestas papilares y por los surcos intrapapilares, ¿sí? Que son los que, cuando nosotros hacemos la impresión, lo que se marca son las crestas papilares y la ausencia de tinta o la ausencia de marcado es la ausencia de cresta, por lo tanto son los surcos intrapapilares, ¿sí? La dactiloscopía como tal tiene 3 pilares científicos que son los que sostienen a este método, ¿sí? Esos pilares científicos son la inmutabilidad, la perenidad y la variedad, ¿sí? Hace unos años había un cuarto, y seguramente alguno de los oyentes se lo está preguntando, eran 4 los pilares científicos, y uno era la universalidad. Bueno, ese pilar quedó fuera de uso al aparecer la dermatogrifia, que es una rara, es algo congénito que hace que las personas no tengan huellas dactilares, ¿sí? O sea, existe en el mundo personas con esta patología que no tienen de estos dibujos dactilares. Entonces, ya la universalidad ya dejó de ser pilar científico de esta disciplina, pero sí se mantienen los otros 3, ¿sí? La inmutabilidad dice que los dibujos permanecen invariables, ¿sí? A lo largo de la vida. Cuando una persona tiene una herida, un accidente o lo que fuese en la zona donde tienen los dibujos dactilares, si afecta la primera capa de la piel, esos dibujos se reconstruyen de manera idéntica a como estaban antes de ese accidente, ¿sí? Entonces se mantienen iguales, no cambian por más que yo tenga un accidente leve, digámosle, que me borren los dibujos dactilares por un tiempo determinado. La perenidad dice que los dibujos dactilares se empiezan a formar ya en la vida intrauterina más o menos a partir del 4.º mes de gestación, ¿sí? Dentro del vientre materno, ya se empiezan a formar lo que son los dibujos dactilares y desaparecen solamente cuando se disgrega la piel producto de la putrefacción cadavérica, ¿sí? O sea que se mantienen toda la vida con la persona, ¿sí? Y la variedad es que al día de hoy no existen o no se han encontrado, mejor dicho, 2 dibujos dactilares totalmente idénticos, ¿sí? Lockhart ya en 1935, en su libro Técnica de Investigación Policíaca, él estableció una especie de cálculos, ¿sí? Unos cálculos matemáticos para determinar cuántas huellas hacen falta para encontrar determinada cantidad de puntos característicos igualmente ubicado y direccionado, ¿sí? Ya lo había previsto ya hace casi 100 años. Y ahora pasamos a lo que son los tipos fundamentales que yo le hablaba anteriormente, que había postulado ya Bucetich en el sistema dactiloscópico argentino, y él postuló 4 tipos fundamentales, ¿sí? ¿En qué se basan estos tipos fundamentales? En la presencia o en la ausencia del delta. Como ustedes ven, que está dentro de un círculo negro, ¿sí? En los dibujos, ese es el delta. El delta, por definición, son 3 hileras de papel, perdón, 3 líneas de hileras dérmicas, ¿sí? 2 formando ángulo y una formando vértice, ¿sí? Forman aproximadamente o parecido al dibujo de un triángulo, ¿sí? Esto puede estar formado por las hileras dérmicas o por la ausencia de esta, quiere decir por los surcos intrapapilares, ¿sí? También puede ser formado el delta de esa manera. Y de acuerdo a si está o no está en la huella, está presente en la huella, y la dirección, el lugar donde esté, es el tipo fundamental, ¿sí? Del que nosotros lo vamos a dividir. La ausencia del delta, como podemos en el primer dibujo, es el arco, ¿sí? En el segundo dibujo, cuando el delta está a la derecha del observador, se lo conoce como presilla interna. Cuando está a la izquierda del observador, que es el tercer dibujo, se lo conoce como presilla externa. Y cuando tenemos 2 o más delta, se lo conoce como verticilo, ¿sí? Que es el último dibujo, ¿sí? A su vez, el delta no solamente me dice a mí qué tipos fundamentales, sino que
también me divide las regiones del dactilograma. El dactilograma se divide en tres, ¿sí? De acuerdo a la prolongación de las líneas del delta. ¿Sí? El dactilograma se lo divide, como decía recién, en tres: la región basilar, la región marginal y la región nuclear. La región marginal es la que va desde el pliegue de flexión del dedo hasta la continuación de la línea inferior del delta, ¿sí? Como vemos en el primer dibujo. La región marginal es la prolongación de la línea superior del delta hasta donde ya se pierde el dedo, donde termina el dedo, digamos, terminan los dibujos. Y la región nuclear, que es la zona más rica en cuanto a puntos característicos, es la región central del dibujo, como vemos en la tercera imagen. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros buscamos para identificar, para decir que dos huellas son iguales o pertenecen a la misma persona? Buscamos lo que conocemos como... Hola chicos, no sé si ustedes me escuchan, voy a activar el chat porque parece que se tildó. Mientras tanto le voy a decir a Leandro que reconecte. Denme un segundito. Es muy probable que se haya cortado la luz por cómo se clavó la imagen. Bueno, activo el chat a ver si nos entretenemos hasta que se reconecte. Esperamos un ratito, Daniel. Es del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional. Presentó la tesis en el año de 2018 y estamos viendo con mucho suspenso hasta llegar a su tema. A ver, lo voy a escribir a ver si... Ahí había escuchado de que algunos de ustedes habían hecho tesis similar sobre el tema. No sé si están acá presentes, porque si hicieron una tesis similar sobre el tema y mientras tanto quieren hablar, yo les puedo dar audio y hacemos algo bien imprevisto. El que se acuerde el nombre creo que fueron dos personas que dijeron que hicieron tesis similares. Leandro Sandoval es el nombre, Claudia. Naila, sí, creo que fue Naila la que dijo. No sé si Naila se anima, si tiene micrófono y se anima a probar. Le podemos dar audio y vemos, a ver si podemos discutir un poco del tema. O Andrea, si quieres comentar. Así que me imagino que esta tesis te interesa mucho. Pero es gracioso porque dale, Naila, dice. No sé si anda el micrófono. ¿Podemos probar, Naila? A ver, yo te doy audio. A ver. Ahí estás invitada como presentadora, Naila. Si querés probar el micrófono, tenés que ir arriba a la izquierda, activar micrófono y podemos probar.
lo llamativo es que a Leandro no le llega ni siquiera en los WhatsApp. Walter, no sé sobre qué vas a participar. Bueno, intentemos si querés. Te doy audio. Creo que ahí te puse Walter como presentador. Fíjate si podés poner arriba a la izquierda, activar micrófono. También Adolfo, el que quiera. No sé si Adolfo también te estoy poniendo si querés probar el micrófono. Se congeló la imagen, Felipe, y bueno, no sé qué le habrá pasado. Vamos a esperar unos minutitos más y si no vamos a reprogramar la charla. No, ni siquiera le llegan los mensajes y atiende el contestador, no sé lo que pasó. Walter necesita audio, Walter. Ya vamos a ver entonces. Bueno, chicos, entonces vamos a buscar la reprogramación. Voy a hablar con el profe después para no tenernos más tiempo acá. Pero capaz que Naila nos está salvando porque dice que está ingresando a la sala. Naila, si vos me escuchás, tenés que poner arriba a la izquierda, turn on, ahí está. Tenés que activar el audio arriba a la izquierda. Estamos poniendo suspenso a la jornada de hoy. No sé si se escucha lo que yo digo. Hola Naila, ¿cómo estás? Bien, ¿ahora se me escucha? Sí, yo te escucho. Perfecto. Te escucho. No, me dieron los permisos y se reinició la PC. Perfecto, genial. Bueno, pero primero que te presentes tu nombre completo y de dónde sos, a qué te dedicas, como para saber un poco de tu trabajo. Yo soy Naila Michelena, soy de Paraná, Entre Ríos, pertenezco a la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que acá se dicta en este momento en Oro Verde, la carrera de licenciatura en criminalística, y doy clases ahí en la facultad, así que sigo en contacto con todo esto, pero desde lo académico más que nada. Ajá, o sea, sos profe ahí que dicta la licenciatura en criminalística. Sí, sí. En la UADER, Universidad Autónoma de Entre Ríos. Grandes profesionales.
Sí, de hecho, en el 2015 te conocí en uno de los congresos, la primera vez, digamos, que te vi acá. Sí, son uno de los congresos, por lo menos que más me gusta de Argentina. Los organizan muy bien y eligen temas muy innovadores en el desarrollo de esos eventos. La verdad Sí. que gusta mucho. Bueno, Eh, Naila, vos dijiste que fue tu tesis, tu tema de tesis, ¿puede ser? sí, en el 2012 presenté el anteproyecto junto con una compañera, Juliana Montero, que no está hoy viendo las conferencias por cuestiones de trabajo. Empezamos en el 2013 a hacer todo lo que es la parte bibliográfica y en el 2014, en diciembre, terminamos con las prácticas y la presentamos. El tema de la tesis era la vida de las huellas latentes según la edad del sujeto. Como estaban diciendo hoy, nosotras no tuvimos consideraciones en cuanto a los cambios climáticos y demás, sino que tratamos de mantenerlos en la experimentación, por lo menos, condiciones normales de temperatura, de presión, digamos, que eso no fue un factor que nos influyera. Lo único que hicimos fue variar la edad de los sujetos a los que le tomamos muestras y que las muestras fueron portaobjetos de vidrio, cosa que sea una superficie no porosa y poder revelar con los reactivos más comunes como el reactivo físico, yodo, cianocrilato. Ajá. En total, o sea, fueron 20 sujetos los que tomamos muestras. En total tomamos en una primera vuelta 600 muestras y el ensayo consistía en, durante la primera semana, todos los días revelar una huella, es decir, el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y después en el día 14, 21 y 28. Y las edades de los sujetos iban desde los 5, o sea, dentro del rango de los 5 a 10 años, de los 10 a los 15, de los 15 a los 20 y de los 20 a los 25. La idea nuestra era ver qué diferencia podía surgir dependiendo la edad, si eran chicos preadolescentes, si eran adolescentes, adolescentes ya llegando a la adultez o directamente adultos. Más o menos redondeándolo, las conclusiones nuestras fueron que dentro del rango de 30 días, la huella de los que eran adultos o adolescentes todavía se encontraban puntos característicos suficientes para poder llegar a la identificación humana, pero que la huella de los que iban desde los 5 hasta los 10 años, es decir, preadolescentes, no. A la semana ya los puntos característicos que logramos encontrar no eran suficientes para hacer el cotejo. ¿A la semana? A la semana, sí. Ajá. A todo esto, este tema de tesis nos surge de una investigación que se hizo en los años 90 en Estados Unidos, muy rústica, de un policía que tuvo un caso de un secuestro de un chico, que el chico fue secuestrado, logra liberarse y a la semana encuentran el auto que él había señalado como el que lo habían raptado, digamos. Y que cuando fueron a hacer el levantamiento de huellas, estamos hablando de los años 90, las técnicas eran mucho más rudimentarias que ahora, no encontraron huellas y medio que lo trataron de mentiroso al nene. Después terminaron resolviendo el caso bien, pero este policía termina de hacer como su planteo de por qué después de una semana no habían encontrado huellas del chico. Es decir, el tema que yo investigué en el 2000, entre 2013 y 2014, ya desde los años 90 en Estados Unidos se lo estaban planteando. Y como conclusión así medio general, para los que tienen algunos conocimientos de la formación de las huellas latentes, que tiene que ver con la incidencia de las segregaciones, que yo calculo que después lo van a estar mencionando en la exposición, lo que más tiene de rastro la huella latente es las secreciones grasosas de nuestro cuerpo. Y un chico que no pasó por la pubertad no tiene esa grasitud en sus residuos como la tenemos los adultos. Es más acuoso y por lo tanto más fácil de evaporarse. Ajá. Más o menos como Vamos a activar el chat para ver la participación que pueden tener los alumnos que probablemente quieran hacer algunas preguntas en base a cómo fue tu metodología de trabajo y que resaltaste las pruebas, cada una de estas pruebas.
¿Cómo? Ahí Noemí parece que es tu alumna, está orgullosa de que sos su profe. No sé si vos podés ver el chat. No lo estaría viendo en este momento. Fíjate, fíjate que tenés una opción que dice chat ahí a la derecha. Ahí está preguntando Carolina, ¿dónde encontramos la parte más grasosa? Nosotros para hacer las muestras pedimos a las personas que se lavaran primero con jabón blanco, jabón neutro, y después que se toquetearan la cara. La mayor grasitud la tenemos en el rostro y cuero cabelludo, la zona de la nariz, detrás de las orejas. Después hay otro tipo de secreciones, por ejemplo, la sudoración que tenemos en las axilas o en los genitales también es bastante densa. En las manos en sí la sudoración es mucho más acuosa, no tiene grasa. Ahí estaba viendo uno de Itatí que me preguntó, nosotros las huellas las depositamos directamente en los portaobjetos, esos que se utilizan en los microscopios, compramos mucha cantidad y lo usamos sobre vidrio solamente, porque la superficie en la que se deposita la huella también influye mucho. Ajá. Preguntan a qué temperatura mantuvieron las huellas. Y nosotros más o menos entre los 25 y 30 grados, no llegábamos a los 30 grados porque todo lo que fue el relevamiento lo hicimos terminando el invierno. Acá en Paraná hay una humedad media molesta, pero dentro de todo tratamos de mantener una habitación fresca y estaba en promedio los 25 grados. También tuvimos que hacer una investigación día a día de cómo venía el clima, pero para poder mantenerlo estable, digamos. ¿Terminó siendo publicada la tesis en algún lado? No la hemos publicado porque llevaba dos partes la tesis. Esa fue la primera parte, que fue bastante casera, digamos, la forma en que revelamos y demás. Y la segunda parte hicimos, lo ideal hubiese sido usar un cromatógrafo gaseoso, pero lo hicimos con cromatografía en capa fina para ver qué compuestos hay en la sudoración de los chicos y de los adultos que diferencian para poder determinar qué es lo que tenemos que buscar. Esa parte fue muy rudimentaria, si bien llegamos a un par de conclusiones, hubiese sido ideal conseguir el cromatógrafo. Como nunca lo conseguimos, no la continuamos, quedó ahí, pero siempre estuvo la idea de tratar de publicarla. Está perfecto. Ahí pregunta Camila, no sé si ya lo respondiste, ¿en dónde guardaron las muestras? Una habitación fresca, dijiste. En mi casa, con aire acondicionado, en unas cajas que vienen para portaobjetos, unas cajas de plástico, cosa de que no se encimaran las muestras. Imagínense que en la primera vuelta fueron 600 muestras de huellas, así que había que buscar un lugar en la que pudiéramos vigilarlo y que no se rompieran ni nada. Pero las tuve yo en mi casa con aire acondicionado y controlando, como digo, todos los días el servicio meteorológico, viendo que la humedad se mantuviera más o menos, que eso también, digamos, el hecho de hacerlo a finales de invierno nos ayudó a que no haya tanta variación de temperaturas. Y entre las diferencias entre hombres y mujeres, y ahí pregunta Janina, ¿por qué no eligieron mayor amplitud de edad? Nosotros no establecimos nada en cuanto a relación de sexo, solamente nos fijamos en la diferencia de edades. El sexo no lo tuvimos en cuenta como factor. Ajá, está bien. Sí, yo creo que Leandro, por lo que me había comentado, sí habían analizado las diferencias Sí, y hace como una conclusión que ve algunas diferencias en la evolución entre las mujeres y los y yo hombres. creo que la conclusión de él, habría que esperar a ver qué dice, pero que la conclusión de él debe venir de la mano con lo relacionado a la nuestra, que tiene que ver con las secreciones. Incluso yo estuve viendo la conferencia de ayer, otro tema que no se ha analizado mucho es la alimentación de la persona, porque ayer estaban hablando de los rastros de bacterias de las huellas, Sí, pero también habría que ver la alimentación que tienen las personas, porque aquellos que tienen
por ejemplo, una alimentación más de tipo vegano o vegetariana, su sudoración es totalmente distinta a una persona que come todos los días carne. Y eso va a influir después en el rastro que deje. Sí, pero el rastro ese es para identificarlo posteriormente. Si es una persona vegana, lo mismo va a poder utilizarse para la identificación. Claro, pero si tenemos en cuenta cuánto tardamos en buscar o revelar esa huella, ahí va a estar la diferencia. Claro. Esto de que sean de las series, hay una serie que menciona esto de que que no pudieran identificar a la persona, pero que como encontraron muchos rastros de sodio y no me acuerdo qué otros componentes, sabían que trabajaba en un local de comidas rápidas. No llegamos a ese nivel de análisis nosotros, y es, como siempre, un poco ciencia ficción, pero... Claro, soy muy a CSI. Sí, pero Sí, digamos, no es imposible determinar ciertas características de los hábitos de la persona a través de la sudoración que deja en esa huella latente. Si no nos sirve para identificación, por lo menos nos puede llegar a servir para otras cuestiones, como para poder achicar un poco los parámetros de las personas a las que tenemos que buscar. claro. Ahí había visto una pregunta. ¿Cómo se realizaron la toma de muestras? Durante un día, cosa de que coincidieran las fechas de revelado para poder revelar todas al mismo tiempo. Juntamos a todas las personas con las que ya habíamos hablado que iban a ser nuestro sujeto de muestra. Y el procedimiento fue, primero, limpiar con alcohol todos los portaobjetos, cosa que no hubieran contaminantes. Y a las personas, primero que se lavaran bien las manos con este jabón neutro, y después que se las pasaran por la cara para poder juntar, digamos, residuos grasos. Y esto de que tomamos 600 muestras es, tomamos primero los 10 dedos, uno en cada portaobjeto, es decir, ahí ya teníamos 10 muestras, no es que tomamos 600 manos, sino 600 dedos. De cada una de las personas tomamos primero los 10 dedos, esperamos un rato, volvimos a hacer que se lavaran la mano, que se volvieran a tocar la cara, y de nuevo, otra vez, lo repetimos 3 veces. Esas 10 muestras por tanda que tomamos eran para revelar el día 1, el día 2, todo lo que dije hoy, todos los días de la primera semana, y después en el día 14, 21 y 28. En total son 10 días de revelados. Los primeros 10 se usaron para reactivo físico, la segunda tanda se usó para revelar con yodo, y la tercera tanda para revelar con cianocrilato. Las muestras fue eso nada más, que se lavaran las manos entre una toma y otra para que no juntaran contaminantes externos, y que se tocaran la cara o alguna parte del cuerpo como lo hacemos normalmente sin darnos cuenta, digamos, para juntar residuos comunes de su cuerpo. No sé si más o menos se entiende en la metodología. Sí, por lo menos yo lo entendí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta relacionada a ello. Ahí está viendo Ana que pregunta los parámetros. Solamente quisimos tomar como parámetro distinto la edad. Después todo lo otro que se mantuviera lo más estable posible, porque no queríamos que los resultados dependieran de factores externos. Es decir, controlar que la temperatura no variara, que las condiciones guardadas sean iguales para todos. Solamente queríamos ver qué diferencia había como parámetro la edad, como parámetro de variación. Mi pregunta es, si vos decís, o sea, tus conclusiones, no sé cómo habrán sido la experiencia de peritos que trabajen sobre esto, si a la semana ya no son aptas para cotejos, ¿sí? ¿Qué pasa si de repente tienen mucha demanda laboral? O sea, no pueden pasar ese límite. En el eventual caso que pasen ese límite, directamente estarían perdiendo la prueba. Sí, o habría que buscar métodos alternativos, porque como te digo, nosotros utilizamos reactivo físico, yodo y cianocrilato, que son los más comunes para soportes no porosos. Después está la ninidrina, como también reactivo
común, digamos. Nosotros buscamos reactivos que fuesen de fácil acceso y que fueran un uso normal. Y dentro de las conclusiones nuestras era esto de, bueno, ya vimos una diferencia, o hay que tomar medidas en cuanto a saber que después de una semana no se, va a ser más complicado poder identificarla a la huella, o buscar un reactivo que sí funcione para huellas de menores. Siempre menores, hablando de menores de 15 años o chicos que no hayan pasado por la adolescencia, por la pubertad. No menores de edad, porque un chico de 15 años todavía sigue siendo menor de edad. Pero ya pasó por la pubertad y tiene residuos grasosos en sus huellas latentes. Sí, son temas a considerar también. Respecto al tema este de si uno sabe que el estudio, para realizar el estudio, de repente no llegan a la semana, ¿qué sistemas puede haber para conservar esa huella? En realidad lo ideal sería revelarlo en el mismo momento. Nosotras por día estábamos revelando 20 huellas en un ratito, digamos. Obviamente el reactivo físico es el más fácil de usar, pero por ejemplo a nosotros nos funcionó con la huella de los chicos muy bien el cianocrilato, que no sé si todos saben lo que es el cianocrilato, pero comúnmente dicho la gotita. Claro. Pero después el tema de la conservación sería otro tema para investigar, de cuáles son las mejores formas de conservar una huella latente una vez que ya fue colocada en un soporte idóneo. Claro, no sé si será la temperatura, obviamente que imagino que Lo ideal sería, calculo yo, y esto lo hablo no, sin haber investigado del tema demasiado, que si estamos hablando de que se evapora el residuo acuoso o que se puede derretir el residuo graso, quizás bajándole la temperatura sería un factor que ayuda a conservarla mejor. Yo no tengo muy presente la noticia, hoy hablaban de los años que han pasado con la investigación, y hace un par de años había sido noticia que se había abierto una tumba que había sido sellada, una tumba egipcia, y pudieron revelar huellas que tienen miles de años, teniendo en cuenta que lo que son los egipcios, sus tumbas, por lo general terminaban siendo selladas al vacío. Entonces, se puede llegar a conservar una huella durante muchísimo tiempo, pero en condiciones muy particulares. claro. Habría que investigar Sí, ahí cuál. justamente Christopher está hablando sobre eso, mediante condiciones artificiales. Uh-huh. Pero bueno, habría que investigar también, no sé si alguien tiene para aportar qué tipo de condiciones artificiales para poder justamente conservar la huella. Como decían hoy, es sobre el tema de el revelado de huella, la identificación de huella y demás. Hay muchísimos factores que influyen, entonces muchísimos campos para investigar. Por ahí nosotros en la facultad incentivamos eso a los chicos. Fíjense, yo hice una variable, la edad. Pueden variar la temperatura, pueden variar el soporte, pueden variar los reactivos. Hay un montón de cosas todavía por seguir investigando o jugando quizás un poco con estas cosas. Claro, sería prueba, cuestión de probar también, de ir haciendo experimentos. Claro, yo digo, a mí este tema de tesis me surgió de leer un artículo para una materia y fue como, me encantó y empecé a investigar y lamentablemente lo dejamos ahí con mi compañera, pero todavía hay un montón por hacer y es más, siempre que tengo la posibilidad de decirle a alguien, si te interesa, seguí, yo te paso mi tesis y investigalo o buscale la vuelta, o si te sirve el material que yo tengo te lo paso. Parece que es algo muy, muy lindo, pero siempre hay que tener interés nomás y un poco de curiosidad. Exactamente. Ahí hay alguien que se está sumando, no sé quién será, no sé si será uno de ustedes, porque también le había dado audio, creo que a alguien más. Hola, ¿cómo andas, Leandro? Acá estamos de vuelta, te estábamos esperando. Ah,
¿Se cortó? Sí, se cortó. ¿Querés que sigamos? ¿Querés compartir la pantalla? Decime en qué parte quedamos. Te estaba llamando, pero se ve que no tenías apagado el celular, no sé. Lo tenía en silencio. Ah, vos estuviste hablando solo, me parece, durante un rato largo. Puede ser. Ah, porque se cortó y se Decime quedaste en qué como... parte se cortó. A ver, volvemos más para atrás. No, mucho más atrás. Muchas gracias, Naila. Nos salvaste. No, gracias. Genial. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Quédate en la charla, quédate, a lo mejor podemos aportar más. Sí, igual después quería Sí, hablar con Leandro, así que genial. ahí nos quedamos. ¿A dónde acá? Sí, ahí. Ah, no, Ah, no. Más atrás, anda. No, eso sí lo vimos, todo eso sí. ahí. Ahí, empezáis desde la investigación. Dale. Entonces, todo lo anterior se nos salió bien. Todo se venía escuchando bien y ahí se cortó. Te Ah, dale. comento nomás que Naila, que ella es de profesora en WADER, ahí en la licenciatura en criminalística en Entre Ríos. Ella Ah, hizo sí. una tesis similar también sobre la durabilidad. Y bueno, y justamente mientras como se cortó, ella estuvo contando un poco de su experiencia, sus conclusiones, y sí me gustaría al final, a ver si ella puede sumarse y tratar de hacer un cierre entre todos. ¿Sí? Así que No bueno, hay problema. sigamos. ¿Ahora me escuchas bien? Sí, empezamos directamente con la investigación. Dale. Dale. Bueno, yo le decía que la investigación realizada, como yo la había nombrado en la parte de los interrogantes que me llevaron a hacer este trabajo, una de mis dudas era si, bueno, el sexo tenía algo que ver en la durabilidad de la huella y también si la edad también tenía algo que ver. Entonces, bueno, lo que yo opté por tomar donantes, ¿sí? Masculinos y femeninos, que representen las tres etapas de la vida de una persona, ¿no es cierto? Un adolescente, un adulto y un adulto ya más grande, un adulto mayor. Entonces, yo puse como requisito para que sean donantes para esta experiencia, que no tengan una enfermedad nerviosa que los haga transpirar o que lo haga secretar más fluido de lo normal, ¿sí? Al que no lo haga despedir más fluidos de lo que una persona normal puede despedir. Yo para la práctica, para un tema más práctico, los denominé a las femeninas, que en su momento, año 2017, tenían 14, 30 y 60 años respectivamente. Yo las denominé F1, F2 y F3. Y a los masculinos, que en el mismo año tenían 15, 28 y 58 años, los denominé M1, M2 y M3. ¿Sí? La metodología de trabajo fue la siguiente. Yo, en un día antes de tomar la muestra, ¿sí? Yo les tomé una muestra indubitada con tinta tipográfica, ¿sí? Sobre papel, las cuales yo las guardé, ¿sí? Justamente como indubitados, ¿sí? Las guardé y las tuve reservadas para el momento del análisis, ¿sí? Para el momento ya final, en donde era donde yo analizaba las huellas, ¿sí? Seguido a eso, un mismo día, yo le tomé a los 6 donantes, yo le tomé 36 muestras por donante, ¿sí? 36 muestras en soporte de vidrio, ¿sí? Un soporte de vidrio esterilizado, como se compra para laboratorio, que yo lo abría delante de ellos para evitar algún tipo de contaminación, ¿sí? Entonces yo tomé 36 muestras. La primera muestra era la del denominado día cero, que es el día de la experiencia, y después le tomé 35 muestras, que son los 35 días que duró la experiencia, ¿sí? En total se hicieron 216 muestras yo tomé el mismo día, ¿sí? Durante el transcurso de un día, el mismo día, yo tomé esa cantidad de muestras. ¿Sí? Como se puede ver acá en el ejemplo, la muestra tenía que ser el dedo pulgar, indistintamente si era el izquierdo o el derecho, eso no interesaba para la experiencia. Lo único que tenía que hacer el donante era ejercer presión, ¿sí? sobre el vidrio durante 2 segundos y levantar, dejar pasar unos minutos y volver a ejercer presión
sobre el otro vidrio y así durante 36 muestras que son las que yo tomé, ¿sí? Así se hizo con los 6 donantes, con las 6 personas que contribuyeron a la experiencia. Estas muestras yo las obtuve y las coloqué en estos contenedores que se ven acá en la imagen. Las huellas, las muestras no se tenían que tocar entre sí porque al ser el vidrio, tener un corte recto, un corte filoso, se podría llegar a dañar o alterar la muestra, así alterar el dibujo. Así que yo tenía que mantenerlas separadas, entonces se fabricaron estas cajas y se las puso de esta manera, así como las ven. Ven que hay una separación entre las muestras de vidrio, entre los soportes, cosa de que no se toquen, sí que no se toquen las muestras. Cada donante tenía una de estas cajas para sus muestras, entonces yo tenía 6 cajas, ¿sí? 6 cajas con las muestras tomadas. Estas cajas con las muestras fueron depositadas en una habitación cerrada, en la cual no se ingresó para nada, solamente se ingresaba a las 19 horas de todos los días para recolectar una muestra de cada donante y registrar la temperatura, tanto exterior como interior. Al ser una habitación cerrada, yo desprecié lo que podría haber sido corriente de viento o la incidencia de la luz solar, que de acuerdo a cómo incidía, ustedes saben que puede llegar a generar un cambio de temperatura calórica, así puede haber una diferencia. Entonces yo eso lo desprecié, yo solamente tomaba la temperatura interior y exterior que a mí me daba una estación meteorológica que yo tenía para el efecto. Yo la registraba en una planilla y sacaba el promedio. Entre lo de afuera y lo de adentro, sacaba una temperatura y humedad promedio y la registraba. ¿Sí? ¿Por qué yo ingresaba a las 19 horas todos los días? Porque el día 0 de la experiencia, el día que yo tomé las muestras, yo terminé de tomar la última muestra a las 19 horas. Entonces, a partir de ahí empecé a correr las 24 horas y así durante el día 1, día 2, día 3, durante los 35 días, yo entraba a las 19 horas todos los días a sacar la muestra, ¿sí? Ni en ningún horario distinto, siempre al mismo horario. Pues repito, la habitación esa donde estaba completamente oscura y se ingresaba solamente para lo que le comenté, para sacar la muestra y registrar la temperatura. ¿Sí? Esa muestra era revelada mediante polvo revelador magnético, ¿sí? De color negro. Más adelante le voy a explicar por qué utilicé el polvo revelador magnético. Era revelada y era sellada, ¿sí? Yo en ese momento con una lupa verificaba de que al momento del revelado o el sellado con el uso de cinta adhesiva no haya cometido un error que a mí me cambie el dibujo original, ¿sí? Porque si yo había cometido ese error, la experiencia ya no me servía, ya tenía que empezar de cero, ¿sí? Porque yo ahí ya estaba alterando una muestra y ese día yo no iba a poder tener un resultado que yo pudiera defender, ¿sí? Científicamente, porque yo ya hubiese estado rompiendo con la línea de investigación, ¿sí? Ya eso tendría que haberlo empezado de nuevo si a mí me pasaba eso. Entonces yo verificaba, mediante el uso, el auxilio de un instrumental de magnificación, verificaba de que hubiese estado todo bien y que el dibujo hubiese sido el original o que no hubiese alteraciones, ¿sí? En el dibujo. Acá, como ven, la planilla que yo les decía de que registro de valores térmicos, esta es la original, yo entraba todos los días y escribía los valores, como ven, yo tengo del día 0 al día 35, entonces yo todos los días anotaba, ¿sí? Y acá una imagen, un ejemplo de una de las muestras que yo analicé, cómo yo analizaba las muestras. Primero, como le dije, yo la analizaba de manera visual, la analizaba con elementos de magnificación, con una lupa, y contaba la cantidad de puntos característicos igualmente ubicados y direccionados que yo encontraba, ¿sí? En la huella. Como ya dije anteriormente, yo para mi muestra, yo había puesto el tope de 12 puntos característicos, ¿sí? Si yo encontraba 12 o más, la huella seguía siendo apta. Si encontraba menos de 12, ya no, ya la experiencia para esa muestra se cortaba, ya no la analizaba más. Entonces yo, ¿cómo hacía? Yo lo hacía primero de manera visual,
y luego me llevé la muestra a un escáner industrial y escaneé las imágenes, ¿sí? Las imágenes las digitalicé y las traje al ordenador. ¿Para qué? Para yo, al ampliarla, verificar si yo lo que había visto de manera visual coincidía con lo que yo veía en la computadora, así que ya era mucho más grande y era ya, yo tenía mayor comodidad para poder ubicar los puntos, ¿sí? Entonces yo comparaba si lo que yo había visto de manera visual coincidía o estaba bastante aproximado a lo que yo veía en la computadora, ¿sí? Yo hacía esa doble comparación que a mí me daba una doble certeza, ¿sí? Me daba una doble garantía de lo que yo estaba haciendo estaba bien, ¿sí? O estaba equivocado también. Bueno, ya como los resultados obtenidos, como yo tenía donantes de 3 grupos etarios, ¿sí? Yo los dividí también a su vez en grupo A, B y C. El grupo A eran los 2 donantes de menor edad, tanto la femenina como el masculino. Por ejemplo, la femenina de menor edad mantuvo la actitud durante los 35 días, ¿sí? Con una temperatura promedio de 16 grados y una humedad de 71%, mientras que el masculino de menor edad, desde el día 1, nunca obtuvo la aptitud requerida, ¿sí? Yo revelaba la huella y se revelaba una porción mínima, una porción chica, entonces ya no era apta para cotejo. Entonces, desde el día 1 no la reunió. Lo que son los donantes de edad media, ¿sí? La muestra de la femenina nunca reunió, pasó lo mismo que en el caso anterior, nunca reunió las condiciones requeridas, ¿sí? Desde el día 1 también se reveló solamente una porción y la otra parte de la huella se evaporó, ¿sí? Ya no estaba. Mientras que el masculino mantuvo la actitud hasta el día 10 de la experiencia, ¿sí? Ya con los donantes de mayor edad, con la femenina pasó lo mismo, desde el día 1 se reveló solamente una porción ínfima de la huella, que no era apta para cotejos, no reunía las condiciones. Y mientras que el masculino hasta el día 13 mantuvo la actitud para ser cotejado mediante la dactiloscopía, ¿sí? Vale aclarar que esto se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá en Argentina, en época primaveral, con lo cual la temperatura acá es más bien cálida, ¿sí? No tiene picos ni fríos, ni muy fríos, ni muy calientes. Cosa que, en cierta manera, juega a favor de una mantención bastante un poco más duradera, quizás, de las huellas dactilares, ¿sí? Habría que hacer la experiencia quizás en un lugar donde haga temperaturas de frío más bien extremo o de calor extremo, a ver cuánto varían la durabilidad, ¿sí? Eso también es otra línea de investigación que se podría hacer. Bueno, como conclusiones, principalmente en las femeninas, se puede decir que factor importante que las crestas papilares de las mujeres son más finas que las de los hombres, con lo cual cuando una mujer imprime una huella dactilar latente, lo que pasa es que es sensiblemente más delicada que la del hombre, ¿sí? Entonces, al ser más delicada hay que tratarla con un poco más de cuidado, ¿sí? Y seguramente eso influye en la durabilidad, ¿sí? Al descargar menor cantidad de fluidos orgánicos, seguramente influye en la durabilidad. Otra cosa también que es el estado biológico de la persona, que eso tiene cierto grado de aleatoriedad. Por ejemplo, una persona un día puede no tener ninguna patología y un día puede estar nerviosa o puede pasarle algo que haga que esa persona transpire más o deposite mayor cantidad de fluidos y al otro día no, esa persona esté de manera normal y no lo haga de esa manera, ¿sí? Eso, digamos, escapa a nosotros porque no lo vamos a poder manejar. Todos los días no va a ser igual, ¿sí? Eso, entonces, eso también es algo que a nosotros, como decía, nos escapa. No lo podemos manejar. En cuanto a los masculinos, lo mismo, el estado biológico de la persona, ¿sí? Y otro punto a tener en cuenta es que las crestas papilares de los hombres son más gruesas, ¿sí? Son un poco más, tienen un grosor mayor que las de las femeninas, con lo cual eso puede hacer, sí, al tener mayor grosor en las crestas papilares. Leandro, Sí. te pido
un minutito que voy a activar el chat porque estás dando varias conclusiones y creo que siento que los alumnos quieren hacerte alguna consulta. Dale, Así yo que estoy mientras atento. activo y después la evacuamos, ¿querés? Sí, sí, yo ahí le activé el chat, vamos a ver qué preguntas te pueden hacer. Mientras Dale. tanto, les voy comentando a los asistentes que ahora les voy a compartir un link donde nosotros subimos teleconferencias que hemos grabado en webinars anteriores. Está vinculado a la criminalística en la era digital, ¿sí? Al uso de nuevas tecnologías en la investigación criminal. Es un canal de YouTube que ustedes pueden acceder y van a tener varias conferencias gratuitas. La última es la del caso Nisman, que yo les estuve comentando, que hablamos con Juan Santos Lobatón sobre nuevas técnicas y el uso de software para recrear una escena del crimen a partir de los rastros de sangre. Y bueno, y hay otras que seguramente pueden llegar a ser de su interés. Así que los que quieren se suscriben a ese canal. También ahí está mi canal de YouTube que dice Federico Baudino, que también si quieren se pueden suscribir. A ver, vamos a ver las preguntas que pueden haber. Primero hablan de por qué elegiste tan pocas muestras en el estudio, no hiciste mayor cantidad de muestras. En realidad eso fue porque, digamos, 35 me pareció un número correcto, ¿sí? Y si no, al ser 35 días, la experiencia solamente, se iba a extender mayor en el tiempo, o sea, más en el tiempo. Yo, por ejemplo, podría haber agarrado 50, 60. Sí, es válido, sí, pero 35 me pareció un número adecuado, un número intermedio, como para poder arribar a alguna conclusión. Sí, es por eso, Sí. Me básicamente. parece Pero que está bien. Me parece también que está muy bien el número. Yo no sé si habrán entendido otro número, la verdad que no sé. La pregunta es si también se tuvo en cuenta la altura, la masa corporal, el tamaño de las personas, ¿o no? no, porque, digamos, en realidad, a ver, te puedo dar una respuesta así media rápida. En realidad, lo que varía es la cantidad de secreciones que el cuerpo despide. ¿Sí? No, digamos, no, creería que no tiene nada que, a no ser que una persona tenga, por ejemplo, sobrepeso y tenga mayor expulsión de fluidos justamente por su condición. No creo que varíe mucho, sería cuestión de investigarlo, hablarlo con algún médico a ver si a mayor masa corporal, mayor cantidad de fluidos expulsados. A ver, sería cuestión de Pregunta hablarlo. también del tema si se podría llegar a identificar el sexo de acuerdo a la huella dactilar. Bueno, ya Porque, Lockhart, sí, ya en 1935, en su libro Técnica de Investigación Policíaca, él dice que todo buen dactilóscopo sabe distinguir entre la huella de una mujer y de un hombre. Ya en 1935 estamos hablando. Y como ya puse en mis conclusiones, lo que yo creé como conclusión es que la huella dactilar de la mujer es más sensible que la del hombre justamente por eso, porque la mujer tiene unas crestas papilares ligeramente más delgadas que la del hombre, con lo cual, al tener crestas papilares más delgadas, eso se traduce en poros más chicos y, por lo tanto, en menor cantidad de fluido secretados justamente por los poros, ¿no? Esa podría ser una variación que yo puedo llegar a encontrar a simple vista. uh-huh. Bueno, sigamos entonces. Ya después al final damos los datos de los profes, de Naila también están preguntando, vamos a dar los datos de los dos. Seguimos. Dale, bueno, ya como para finalizar, otra línea de investigación utilizando distintos tipos de reactivos. Y acá yo voy a contar por qué utilicé polvo revelador magnético y no utilicé otro tipo de polvo. Hay un colega de la misma casa de estudios que rehizo su tesis de su trabajo final de carrera. Él se propuso averiguar si una huella dactilar latente, luego de revelada con polvo revelador magnético, se podía obtener muestra para identificación de ADN touch. ¿Sí? Calculo que, bueno, la mayoría sabe lo que es ADN touch, ¿sí? Es el ADN a partir de las cosas que la persona toca, ¿sí? Que es lo mismo mediante la secreción de fluidos. Y él llegó a una conclusión categórica de que sí, ¿sí? Él tomó la huella, la reveló y sobre el revelado tomó muestras para ADN touch y cuando se hizo el perfil biológico dio positivo. Entonces yo por eso, y en continuación al trabajo de él, es que elegí el polvo revelador magnético. Sí, fue por eso, no fue una cosa azarosa, sino que
fue por eso la elección del polvo revelador. También sembrando huellas en soportes no absorbentes, ¿sí? Si bien se va a tener que usar otras técnicas para revelado, pero también es otra línea de investigación. En otros soportes absorbentes, como por ejemplo plástico, como yo dije, yo lo hice en vidrio, puede ser plástico, madera, cerámica, ¿sí? En fin, en otro soporte, y utilizando mayor o menor cantidad de puntos característicos requeridos, como, no sé si me escucharon anteriormente o fue en la parte que se cortó. Yo no sé, en otros países yo entiendo que trabajan distinto, que no exigen 12 puntos característicos, exigen más o exigen menos, ¿sí? Habría que, yo por ejemplo, en mi trabajo yo puse 12, pero hubo muestras que me dieron 10 puntos característicos. Quizás en otro país eso es tomado como válido, ¿sí? Entonces la investigación se podría continuar, y quizás en otros países no, quizás en otros países más de 12 y ninguna de mis muestras hubiese sido válida, ¿sí? Entonces es otra línea de investigación para poder continuar. Como mencionaba anteriormente, esto viene a complementar los trabajos anteriormente que ya se hicieron en el país, ¿sí? Y quizás en el futuro ya haya una suficiente cantidad de trabajos que den una base estadística robusta como para establecer ya parámetros que puedan sí ayudar en manera categórica a la investigación criminal, ¿no es cierto?, en este punto en particular. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación, Federico. Yo no sé si me lo perdí, Leandro, pero en las conclusiones, en el análisis de cuánto dura la huella dactilar, ¿cuáles fueron tus conclusiones? Vamos para atrás. Sí, yo esa parte a lo mejor... Bueno, la femenina de menor edad, en ese momento que tenía 14 años, la mantuvo durante los 35 días, ¿sí? Durante los 35 días yo la revelé la huella y yo descubrí 12 puntos característicos igualmente ubicados y direccionados, ¿sí? Mientras que el masculino de menor edad, desde el día 1, nunca reunió la aptitud. Yo revelaba la huella y se revelaba fraccionada, solamente una parte se revelaba, ¿sí? La femenina, que en ese momento tenía 30 años de edad, pasó lo mismo. Yo revelaba la huella del día 1 y no estaba parcial la huella y no era suficiente para cotejo dactiloscópico. Y la del masculino, de 28 años en ese momento, hasta el día 10 de la experiencia, mantuvo la aptitud, ¿sí?, para ser cotejado. La femenina de mayor edad pasó lo mismo, del día 1 estaba una huella parcial, así que no era suficiente para cotejo dactiloscópico. Y la muestra 3 del masculino de mayor edad, hasta el día 13 mantuvo la aptitud para ser cotejado. Recordemos que la aptitud para mí era 12 puntos característicos, igualmente ubicados y direccionados, ¿no? Vos sabés que hablando recién con la otra profe, ella dice que su estudio había tardado, la conclusión, no sé si estás, Naila, conectada, si podés activar el audio. Acá estoy. Sí, tu estudio arrojaba que hasta una semana podía llegar. Sí, nosotros con los distintos reactivos, porque mi profe no escuchó, habíamos usado reactivo físico, cianocrilato de yodo, y con el cianocrilato y con el reactivo físico hasta 7 días a los menores de 10 años logramos revelarle las huellas. Y esa diferencia que hay, considerando lo que dijo Leandro, que él habla de 35 días que pudo durar la huella. ¿Qué entienden ustedes que puede haber variado tanta diferencia de días? Igual yo estoy hablando de menores de 10 años. Después los adultos, los adolescentes, sí logramos. Nuestra experimentación llegó al día 28 y logramos revelar algunas huellas. Pero yo creo que tiene que ver con esto de las diferencias en la composición del sudor de cada persona, que van a hacer que por más que podamos sacar unas conclusiones medias generales, cada caso va a ser particular. Justamente por lo poco que yo sé sobre la temática, por lo que escuché de sus presentaciones, es como que es muy variable y que depende de muchos elementos, de muchas condiciones para ver cuánto va a durar una huella y cuánto va a durar otra. Es que sí, o sea, es variable, pero es algo que nosotros no vamos a poder manejar porque, digamos, la huella tirón latente está conformada por
por aceites que despide el cuerpo, ¿sí? Por la sudoración, básicamente. Si la persona sudora menos o más, eso ya indiscutiblemente nos va a hacer variar la durabilidad. Eso es algo que no podemos manejar nosotros, y eso sí siempre va a estar. Es algo que Sí, no está a nuestro alcance. y no nos olvidemos también de las patologías de las personas. Yo no he visto un estudio hasta ahora en el ámbito de la criminalística, pero sí lo he visto en la experiencia con muchas amistades que tienen problemas con la tiroide, que segregan mucho en sudoración y es muy acuosa. Sí. Y hasta ahora no he visto a nadie que plantee ese tema. Claro, bueno, ahí, por ejemplo, vas a tener se tiene el problema de que si es muy acuosa, yo cuando la quiero revelar con polvo se me va a empastar. Sí, ¿no? Y además se evapora más rápido. Claro, sí. Entonces, Se me va a hacer una mancha negra, digamos, no, sí, no la voy a poder revelar. no sé, Y no es el error de la técnica del criminalista, sino sí, es un problema de la huella, digamos. sí, sí, sí. Y no sé en el resto del país, pero acá en Entre Ríos hay mucha gente con problemas de tiroides que les funciona mal, entonces es un tema interesante para tratar o para verlo. Pero bueno, lo que decíamos, creo que todos estamos de acuerdo en que son muchos factores y un panorama muy grande para investigar y bienvenido sea todo el que quiera investigarlo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Todo por ahí. Hay algún estudiante entre los oyentes. Es un tema muy lindo, digamos, muy apasionante y está muy bueno. Y el aporte que se hace es muy valioso para nosotros porque la tecnología es prácticamente cosa de todos los días, la identificación, ¿sí? Entonces, está muy bueno el tema para la temática. A modo más o menos de conclusiones, podemos decir entonces de que difícilmente vamos a poder establecer la durabilidad de una huella, en atención a que se requiere saber de muchos factores, pero ahora corríjanme ustedes, ¿podemos hablar de que puede haber un margen de 7 días que puede llegar a durar como mínimo? Y aproximadamente, sí, dependiendo la edad de la persona, sí. Yo, por ejemplo, el dato ese que aporta la otra profesora no lo tenía, el de menores de 10 años, la verdad, nunca lo había escuchado siquiera. Ese para mí es un dato nuevo, por ejemplo. Pero, Sí, yo recién cuando estuve charlando mencionaba que habíamos tenido como una conclusión general el hecho de que la pubertad tuvo que ver, y pensándolo desde ese punto de vista de que en la pubertad uno empieza a tener cambios hormonales y demás, es medio lógico, pero son muchísimos los factores que tienen que ver, pero sí creo que por lo general en una semana... bueno, a mí, por ejemplo, cuando yo me pongo a analizar por qué la femenina de 14 años duró tantos días, yo llegué a la misma conclusión. Digamos, 14 años, plena etapa de desarrollo, yo llegué, lo asocié con lo mismo, si no me pareció casualidad, de sí, que haya durado tanto justo en esa edad. ¿Me explico? sí, 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 por eso Entonces, a nosotros nos pasó de que si bien la de los adultos también se revelaban durante 28 días, que fue el tiempo máximo, eh, el grupo etario que tomamos dentro de los 25, desde los 15 a los 20 años, salían muy buenas huellas, porque sí, son los que están pasando por la pubertad. claro. Sí, sí, yo lo asocié a eso también. No, no me pareció casualidad. Y me Pero parece son que ese es un dato muy interesante, también como esto que el tema del desarrollo hormonal puede Sí. ser muy, muy determinante, ¿no? Incluso cuando uno se va haciendo cada vez más grande, por eso a mí la mujer de 60 años tampoco me pareció casualidad. Uno cuando va evolucionando a lo largo de la vida, es una condición natural de que uno se le empieza a resecar la piel, entonces empieza a transpirar menos y a expulsar menos fluidos. Entonces es lógico que una persona de 55, 60, 65 años, la huella no te dure ni un día o te dure muy poco tiempo. Vamos por lo mismo también, por los cambios hormonales a lo largo de la vida. Así es. Chicos, les voy a pedir si pueden dejar su correo electrónico, si le pueden, aunque sea decir, y si no lo anotan en el chat, que están justamente varios consultando para ponerse en contacto con ustedes. Obviamente, como todas las conferencias, hay más preguntas de las que se pueden responder, así que aquellos que se quedaron con ganas de saber un poco más se pueden contactar con los profes
dejar su inquietud por correo y bueno, de vuelta te agradezco mucho, Naila, porque bueno, fuiste muy rápida para ingresar, fue muy interesante tu aporte y nos salvaste mientras estamos reconectando con el profe. No, gracias a ustedes por el espacio y más que nada por brindar este servicio, digamos, a la comunidad forense, porque de todas las conferencias esta era la que más me interesaba por esto mismo de mi tema de tesis, pero la verdad que todo viene siendo muy interesante y muy, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Chicos, antes de cerrar, recuerden que ahí tienen la opción, le acabo de mandar el link donde están todas las grabaciones, si pudieron ver, se los dejo acá de vuelta, ahí están todas las grabaciones, vamos a subir esta desde un ratito, cosa que ustedes lo tengan siempre para poder acceder a las que quieran ver. Aquellos que quieren el voucher de todo el ciclo, que solamente sale 5 conferencias, consulten ahí al chat este de WhatsApp que está en la oferta que voy a publicar ahora, hacen clic ahí y consultan para ver si quieren acceder a todos los certificados de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, Leandro, un placer, gracias por tu buena voluntad de querer transmitir tu experiencia en la investigación y bueno, igual como siempre, gracias a todos por estar. Será hasta la próxima, entonces nos vemos. Dale, yo ahí dejé en el chat, dejé mi correo electrónico. ¿Vos también lo dejaste, Naila? Ah, sí, ahí está, Naila también lo dejó. Así que bueno, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana, los días que nos quedan es hasta el sábado de la semana, de esta semana, ¿sí? Así que aquellos que no se suscribieron a todas las conferencias van a tener que ingresar de nuevo y poner el link abajo, quiero suscribirme a todas, ¿sí? Así que bueno, hasta mañana y seguimos en contacto. Adiós.